Bueno chicos, ¿cómo están? Les voy a hacer la presentación correspondiente a propiamente la preparación a la presentación TOC. O sea, estoy haciendo una presentación para explicar la presentación, más o menos. Y nos vamos a centrar hoy, aunque esto ya lo hemos discutido, para refrescar en esta parte introductoria, aunque hemos discutido los criterios de evaluación, me gustaría que los analizáramos una vez más. Bueno, en primer lugar, ¿cuál es el objetivo de la presentación oral TOC? Es aplicar el pensamiento de teoría de conocimiento, lo que tiene que ver con áreas, formas, preguntas de conocimiento, temas transversales a una situación relevante de la vida real. Estos pueden ser noticias, anécdotas, situaciones K, situaciones de aprendizaje dentro del programa, para así establecer vínculos más estrechos entre el curso de teoría del conocimiento y la incidencia en el mundo que ustedes viven. Básicamente ese es el objetivo, los objetivos de la presentación al TOC. Veamos cuáles criterios tendríamos que tener para analizar, digamos, una presentación exitosa. Lo primero son los criterios, apegarnos a los criterios de evaluación. Aquí ustedes tienen la tabla con la cual se les va a calificar y va desde no pertinente hasta excelente. No pertinente, ¿verdad? Tendrían del 1, tendrían un 0, y en nivel excelente tendrían el 10. Vean que todo hay que tener mucho cuidado con lo que está mal señalado en la negrita. Veamos, por ejemplo, el nivel elemental. En el nivel elemental se pide una situación de vida real sin hacer referencia a pregunta de conocimiento. O trata una pregunta de conocimiento sin conectarla con la situación de la vida real. Esto significa o tenemos la pregunta o tenemos la situación, pero no hay una conexión entre situación y pregunta de conocimiento. Entonces, básicamente lo que hace la diferencia entre el nivel elemental y el nivel básico es tener una situación de la vida real conectada con la pregunta de conocimiento. Si la pregunta de conocimiento está conectada con la situación de la vida real, pasamos al nivel básico. Vean ustedes que las características posibles ya en el nivel básico es que no se logró un análisis, pero hay una conexión. Entonces dice, la presentación identifica la pregunta de conocimiento y la situación de la vida real. Yo no tengo la menor duda que ustedes tienen problemas con la pregunta de conocimiento. Creo que todos pueden hacer una pregunta de conocimiento porque ya me lo han demostrado. Ahora, el tema es vincular la pregunta de conocimiento con una situación de la vida real, o que la pregunta de conocimiento se extraiga naturalmente o fluya de la situación de la vida real. Si tenemos esto, ya tenemos el nivel básico, pero con el nivel básico no pasaríamos teoría del conocimiento. Ocuparíamos al menos un esfuerzo más por analizar una situación de la situación de la vida real en un área. Y ya con esto ya tendríamos un nivel satisfactorio, y en el nivel satisfactorio ya podríamos considerar una nota que les permita obtener el título de bachillerato internacional. Pero ocuparíamos, eso sí, la situación de la vida real, la pregunta de conocimiento y lo que dice el nivel satisfactorio. La presentación identifica una pregunta de conocimiento que tiene alguna relación con la situación de la vida real específica, y se ha explorado la pregunta de conocimiento en el contexto de la vida real, utilizando argumentos adecuados. Hay cierta comprensión de la pertinencia de los resultados del análisis. Vean que aquí ya tendríamos un análisis que sería pertinente, adecuado, aceptable, pero es predecible. Es decir, no habría, digamos, un análisis organizado, pertinente y coherente de la información, sino que simplemente tendríamos la situación de la vida real, la pregunta y un poquito de análisis pertinente. No sería, digamos, ya coherente como, digamos, a nivel muy bueno.
Ahora la idea mía es que ustedes estén entre el nivel muy bueno y el nivel excelente. Veamos el nivel muy bueno, digamos que sería el nivel 4. La presentación se centra en una pregunta de conocimiento que está relacionada con la situación de la vida real. Se ha explorado la pregunta de conocimiento en el contexto de la situación de la vida real, utilizando argumentos claros y reconociendo diferentes perspectivas. Se muestra que los resultados del análisis son pertinentes. Cuando hablamos de diferentes perspectivas, aquí estamos hablando de un argumento y un contraargumento. Es decir, tenemos la situación de la vida real, tenemos la pregunta de conocimiento relacionada con la situación de la vida real, y tenemos argumento y contraargumento en al menos un área. En el caso de que sea una persona la que expuso, aunque yo recomiendo que si una persona expone tenga argumento y contraargumento en al menos dos áreas, porque esto les permitiría un nivel excelente. Fíjense ustedes que el nivel excelente dice: la presentación se centra en una pregunta de conocimiento bien formulada que está relacionada con la situación de la vida real. Se ha explorado eficazmente la pregunta en el contexto de la situación de la vida real, utilizando argumentos convincentes e investigando diferentes perspectivas. Hasta aquí todo muy bien, pero de en adelante es el plus. Dice: se muestra que los resultados del análisis son pertinentes a la situación de la vida real elegida y a otras situaciones. Y eso significa hay otras situaciones de la vida real analizadas desde otras perspectivas con argumentos y contraargumentos. Esto ya sería un nivel excelente y les tocaría un 9 o un 10, o al menos un puntaje 8 del nivel 4. Aquí entonces, por ejemplo, podríamos decir que la presentación es sofisticada, con criterio, perspicaz, persuasiva y lúcida. Ok, bueno, básicamente esos son los criterios. Vean ustedes que deberíamos leer para calificar de izquierda a derecha. Es decir, lo primero que hay que preguntarse es lo que está en negrita. Veamos esto. Aquí le dice: pregunta de conocimiento bien formulada que está claramente relacionada con la situación de la vida real. ¿Lo tiene? Sí. ¿Se ha explorado eficazmente? No. Entonces eso nos pasaría, digamos, al nivel 3, 4. Perdón, al nivel 2 con puntos 3, 4. O al nivel 3 con satisfactorios 5, 6. Más o menos así es como se tiene que evaluar, digamos, contando de izquierda a derecha las características que no tiene o que tiene el ensayo. El ensayo no, perdón, la presentación. Hay que comprender el enfoque de la presentación de teoría del conocimiento. La presentación, al igual que el ensayo, es una discusión sobre el conocimiento. Por ello, vean ustedes que lo puse ahí en negrita: es crucial que la situación de la vida real que el alumno elige sea relevante y permita la exploración. Si la situación de la vida real no es relevante y no permite una exploración eficaz, entonces esa situación de la vida real es mejor cambiarla. Supongamos que yo voy a hablar de una situación de la vida real, como por ejemplo, no sé, un mandado que tuve que hacer ayer. Entonces, si no es relevante y no permite una exploración de una pregunta de conocimiento, pues es mejor evitarla. Por ejemplo, yo podría decir, podría ser relevante o podría no serlo, pero por ejemplo, ir ayer a hacer un mandado, si no invoca, por ejemplo, temas de conocimiento, como podría ser la tecnología, como podrían ser los valores, como podría ser la verdad, como podría ser la evidencia, básicamente es mejor no utilizar eso. Debería ser algún tipo de situación de la vida real que evocara temas pertinentes a teoría del conocimiento, ¿verdad? ¿Cuáles temas son pertinentes? Me preguntará alguien. Bueno, son, digamos, todos los temas transversales que alrededor del curso les hemos ido desarrollando. Entonces, una situación de la vida real que tiene varios temas transversales, no necesariamente tiene que tocar todos, pero si tiene varios temas transversales y usted quisiera tocarlos, al menos 3, es una situación de la vida real que le va a servir. Pero si una situación de la vida real que no tiene, o tiene solamente, a usted le gusta mucho esa situación de la vida real, pero resulta que esa situación de la vida real solamente tiene un tema transversal y usted ya no ve más,
esa situación de la vida real muy probablemente no le guste. Le guste mucho, pero no le sirva. ¿De acuerdo? Cuando se elige la situación de la vida real, se tiene que prestar para la formulación de una pregunta de conocimiento. Y esta pregunta de conocimiento, acuérdense que tiene que ser abierta. Y no se puede responder con sí o no. Y en la medida de lo posible debería ser una pregunta que sea personal y que no haya sido respondida, o que se pueda responder desde diferentes perspectivas, no solamente que fuera tan específica como para decir tiene una respuesta, la respuesta es sí, se hace por esto. Ya esa pregunta ya no nos sirve. Para formular una pregunta de conocimiento, frecuentemente los alumnos tienen que hacer una buena elección de la situación de la vida real. A veces la pregunta identificada no es una pregunta realmente de conocimiento, puesto que no es abierta. A veces la pregunta de conocimiento se responde en sí. Por ejemplo, hay veces la pregunta de conocimiento es ¿cómo la ética busca el bien para el ser humano? La respuesta es sí, y está cerrada porque básicamente es lo que responde la ética, ¿verdad? En lugar de preguntar, por ejemplo, cómo podríamos probar por medio de los sentidos, o por medio de las emociones mejor, cómo podríamos probar por medio de las emociones qué es a lo que se le llama bien. Y ahí tendríamos una pregunta de conocimiento que podría ser tratada desde diferentes campos. Hay que identificar y articular claramente preguntas de conocimiento. Por eso yo desde que empezamos el año he insistido tanto en que practiquen, que desarrollemos en clase y que revisemos en clase las preguntas de conocimiento. Esta pregunta tiene que utilizar ejemplos y argumentos razonados. ¿Y qué es un ejemplo y un argumento razonado? Bueno, acordémonos que tiene que tener una afirmación de conocimiento. Esta afirmación de conocimiento tiene que servir o dar pie o ser introductoria a una evidencia. Esta evidencia tenemos que decir cómo es que cómo sabemos nosotros que esto es así, cómo lo hemos aplicado y cómo cómo sé y cómo lo aplico me permite a mí una exposición más allá de mi opinión personal, ¿verdad? Esto es muy importante, ¿verdad? Esto no es una simple opinión personal, es muy importante porque no solamente tendríamos que decir que no es lo que yo pienso, sino que a partir de lo que se sabe y de lo que yo sé, podríamos decir o concluir que esta es una posible respuesta desde una posible perspectiva parcial a un problema que planteamos en una situación de la vida real como una pregunta de conocimiento. Vean ustedes que tiene que haber una conexión con otras situaciones de la vida real. Y ustedes dicen, bueno, entonces, ¿cuántas situaciones de la vida real? Tantas situaciones de la vida real como evidencias o ejemplos podamos poner. Es crucial que la exploración de la pregunta de conocimiento se dé, digamos, desde diferentes áreas. Consejos para preparar la presentación. Se debe considerar los siguientes consejos para hacerlo. Se debe imponer un límite para la cantidad de texto analizado en las presentaciones, ¿verdad? Yo diría que si una presentación tiene 3 respuestas, ¿verdad?, no pasara más allá de, yo diría, 600 palabras. Si ustedes van a hacer un ensayo previo, digamos, a la presentación, que no se fueran más allá de 600 palabras porque no les alcanzarían los 10 minutos. Los profesores deben ofrecer a los alumnos estrategias para superar la ansiedad. Bueno, esto luego lo hablaremos. Se debe ofrecer numerosas oportunidades de dar presentaciones a los compañeros, y por esto es que yo pienso que si ustedes tuvieran la presentación para febrero, podríamos hacer una presentación en marzo, una en abril, una en mayo, una en junio, una en julio, una en agosto, de tal forma que pudiéramos ver la evolución de esa presentación hasta que todas quedaran perfectas, ¿verdad? Si pudiéramos tener la presentación en febrero, podríamos
ensayos de marzo, abril y mayo, ¿verdad? Junio, julio, inclusive podríamos ir a buen tiempo y con buen paso, ir cambiando y poniendo cosas de tal forma que todas las presentaciones quedaran perfectas. Bueno, ya ustedes saben que el tiempo asignado, ¿verdad? Es de 10 minutos. Se debe reservar tiempo después de cada presentación para la discusión en clase y los comentarios de los compañeros, y las presentaciones van a estar grabadas y archivadas, ¿verdad? Para darle una muestra al BI o proporcionar ejemplos para la discusión. Bueno. Errores frecuentes de la presentación. No se presta para un análisis en términos de preguntas de conocimiento. Tienen una situación de vida real inadecuada, es decir, tienen una situación de vida real, pero esta situación de vida real no tiene preguntas de conocimiento que puedan enfocar temas. Otro error que se comete: demasiada descripción de la situación de la vida real. Ustedes hacen, a veces hacen los estudiantes 5 minutos de descripción de la situación de la vida real, un minuto de una situación, un minuto en un área con argumento y contraargumento, 2 minutos en la otra y se acabó. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, el análisis queda muy flojo, entonces obviamente quedaría, digamos, en el nivel básico, pero digamos no tendría una buena calificación, puesto que gastaron todo el tiempo que tenían en la presentación en la descripción de la situación de la vida real. Y recordemos que la situación de la vida real al menos solamente es un pretexto para introducir la pregunta y poder desarrollarla. Otro de los problemas es que la pregunta de conocimiento es pobre, y entonces no podemos avanzar a la, en la investigación, porque la pregunta de conocimiento no da aún más allá. Entonces, a veces la pregunta efectivamente ni siquiera es una pregunta de conocimiento. Otro de los errores que se comete es que no se consideran diferentes perspectivas relacionadas con la pregunta de conocimiento. ¿Eso qué significa? Que solamente se analiza la situación de la vida real con una pregunta, pero no hay perspectivas. Entonces, obviamente la situación de la presentación TOC va a quedar con una nota muy baja. Otra es que no se examinan las implicaciones de la pregunta de conocimiento, y entonces no hay conclusiones, y entonces no hay aplicaciones a otra situación de la vida real, o queda ambiguo o es un poco claro la aplicación que se tuvo a las situaciones de la vida real desde otras perspectivas. Bueno, este sería el fin de la presentación, y hoy trabajaríamos básicamente con dos cosas. Yo les voy a plantear situaciones de la vida real donde yo escogería situaciones de la vida real que tuvieran temas transversales importantes, y ustedes me plantean preguntas. Vamos a hacerlo así con 3 situaciones de la vida real, y esa sería la tarea para hoy. Por mi parte, pues muchas gracias por poner atención al video.